El radar. Capta lo que pasa. Y lo que viene. El radar capta lo que pasa y lo que viene. Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, es un placer saludar a nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia y a nuestros oyentes en radiolatina.tv. Hoy con un protagonista de la primera agitación política del año en el país y con un protagonista de la que puede ser la primera tormenta del año en Bogotá. Enciende el radar. ¿Al fin qué? La viceministra del Interior, entrañable amiga de Germán Vargas Lleras, renunció o la sacaron del gobierno. El ministro Fabio Valencia Cosio le da una versión a María Emma Mejía. Habla de las especulaciones de la prensa, explica por qué le ocultó una información clave a su viceministra y asegura que no está entre los ministros que renuncia para una candidatura. El alcalde Samuel Moreno se lanza al ruedo con todos los toros. Se le mide a una actualización de los avalúos catastrales en la que su antecesor fracasó. Muchos predios duplicarán su valor y el monto de su predial. A otros les bajará. El secretario de Hacienda, Juan Ricardo Ortega, le cuenta a Darío Fernando Patiño por qué hay que darse la pela y de qué tamaño serán los golpes. El radar ya está encendido. Este año promete ser de mucha agitación política y fiel a ese pronóstico ya se produjo el primer sacudón, la salida de los viceministros del Interior y de Justicia. El jefe de ambos, Fabio Valencia Cosio, sostiene que fueron renuncias libres y espontáneas y que sugerir que al menos la de la viceministra de la Política, María Isabel Nieto, fue una salida provocada como retaliación contra Germán Vargas Lleras por no apoyar el referendo, es una especulación de la prensa. Y sobre eso, Valencia dice que hay que dejar que la gente goce. En diálogo con María Emma Mejía, el ministro admite que a la viceministra Nieto le ocultó una información clave durante el debate del referendo. Y algo más, Valencia anuncia que será ministro hasta que el presidente quiera, es decir, que no renuncia para una candidatura como sus colegas y que el gobierno seguirá impulsando el referendo. María Emma Mejía entra al radar. Ministro Valencia Cosio, hoy en funciones presidenciales. Por un lado sale un comunicado elogiando pues a los viceministros muy ampliamente, pero por el otro como que dice que los echó. ¿Qué fue lo que pasó? No, aquí no hubo ninguna echada. La verdad es que desde diciembre del año pasado, tanto la viceministra Nieto como el ministro Orozco, el viceministro Orozco, me habían dicho que ellos ya se iban a retirar. La viceministra Nieto me dijo que iba a entrar a participar en la política, que se iba a presentar en la lista del Congreso. Y el viceministro Orozco me dijo que él tenía problemas de situación personal. Desde que yo lo nombré, me dijo que era por un tiempo corto. Yo tengo un plan estratégico para el ministerio que lo vamos a cumplir este año, lo vamos a revelar el jueves de la semana entrante. Y obviamente pues eso necesita unos gerentes ya definitivos. Ellos presentaron la renuncia y pues obviamente yo se las acepté, pero realmente no hubo ningún problema, o sea, ni de carácter nada, personal ni político. ¿Esto no tuvo nada que ver con Cambio Radical o las diferencias del presidente del gobierno con Germán Vargas Lleras? No, realmente ninguna, pues tanto que el cargo de viceministro del Interior se va a conservar con una representación política de Cambio Radical, es que ahí no ha habido absolutamente nada. Ahora, que la prensa especula y gozan con eso, pero bueno, ¿qué problema? Que le deje que la gente goce, ¿no? Sí, pero de todas maneras, bueno, le acepto entonces que usted me dice que no hay diferencias con Cambio Radical, pero pues aquí tenemos lo de Concaja, lo de la superintendencia, primero con el Holmes, después con Castellanos, después vino lo de María Isabel Nieto. ¿No le parece que son demasiadas coincidencias? Pero usted me está preguntando por las del ministerio y por las de hoy. Ajá. Y yo le estoy contestando, yo las otras no tengo control sobre ellas. Pero además a lo mejor son coincidencias, María Emma, si no le pongan tanta bulla a cosas que no la tienen. Ministro, el año pasado terminó en una crisis difícil,
de alguna forma con la reforma política, con la reelección, pues el referendo de reelección presidencial, inclusive la propia María Isabel hoy revela que ella no se enteró, sino que se enteró como todos nosotros los mortales ese día en la sesión del Congreso que había citación a extras. El año comienza también difícil con estas renuncias, de todas maneras mete algo de ruido. ¿Qué le espera? Bueno, todo muy bien, mire, lo del famoso decreto de prórroga de las sesiones extraordinarias para el referéndum fue como la operación Jaque. Eso no lo sabíamos ni el presidente y yo. Y lo sacamos en el momento oportuno. Pero ni a la vice de... Pero es que la firma era del presidente y del ministro. Y ya cuando lo saqué era porque ya todo estaba consumado. Me pregunto, ¿seguirá el gobierno? Usted de alguna forma destapó las cartas al final de la legislatura. ¿Seguirá el gobierno empeñado en la reelección? Pero es que ustedes interpretan las cosas de una manera muy diferente, María Emma. El gobierno ha dicho que el referendo es una iniciativa popular muy respetable y que el Congreso debe darle curso. Ahora, el Congreso en su sabiduría verá si lo aprueba, si lo modifica o no. Lo que el gobierno cree es que hay que tramitarlo. No se puede desatender 5 millones de colombianos. Y nosotros estamos impulsando que se tramite el referéndum. ¿Y qué se tramita? Precisamente hay que probablemente modificar la pregunta, tiene líos, dijéramos, desde el punto de vista jurídico o del Consejo Nacional Electoral, por todo el tema financiero de ese referéndum. ¿Qué se propone hacer? Sé que le quedan 2 meses, pero ¿cómo replantear esa pregunta? No. Si el Senado de la República y en general, tanto la Comisión como la plenaria quieren modificarla, lo pueden hacer. Si ellos la quieren modificar y quieren aprobarla modificada, pues es una voluntad del Congreso. Y obviamente el gobierno siempre ha estado a la expectativa. Y si eso es así, pues obviamente el gobierno tiene que cumplir la instrucción o la orden que, de acuerdo al referendo, de esa ley. Pero hoy sí estamos muy claros después, además de las declaraciones del presidente ayer, usted como ministro delegatario, que el presidente dijo, bueno, si pudo estar elegido 40 años, ¿por qué no reelección? Fue más o menos lo que insinuó. O sea, hay una conciencia como de que esto va a continuar, el presidente. Yo no sé cuál va a ser la decisión final del presidente. Lo que yo sé es que le he dicho que hay que reelegir la seguridad democrática. Y también, paralelamente con eso, también nosotros creemos que la reelección y los periodos largos en la administración son buenos. Y por eso vamos a presentar la reelección para gobernadores y alcaldes. Porque en el mundo entero, y usted bien lo sabe, en Europa, por ejemplo, hay alcaldes que duran hasta 20, 25 años. ¿Por qué? Pues son buenos alcaldes. Entonces yo creo que Colombia tiene que ir entrando por la onda de que quien es bueno debe gobernar el tiempo que sea necesario. Esto me refiero a alcaldes y gobernadores, ¿no? Bueno, ya me iba yo poniendo clara con la película. Oiga, usted, como muchos de sus colegas, le va a tocar renunciar muy pronto para lanzarse y echarse al agua, porque ya vemos el ministro de Agricultura muy pronto, el ministro de Defensa le va a tocar renunciar también, y ahora en mayo. Probablemente Medio Ambiente, que creo que le tiene ganas a Bogotá. ¿Usted también se va a echar al agua de la renuncia? En el reino de este mundo, María Elena. Yo soy ministro hasta que el presidente lo quiera y quiero cumplir un propósito de poner al día la justicia colombiana, de dar unos instrumentos muy importantes para la purificación de la política y acompañar al presidente hasta que él quiera. Estamos a pocas horas de que concluyan los 30 días de la emergencia social decretada por el gobierno a raíz de las pirámides. ¿Sirvió para algo y qué le quedan estas horas a usted como ministro y como presidente en funciones, dijéramos, para ese tema tan importante para el país y para tantos colombianos? Bueno, mira, la emergencia social fue definitiva, María. Con eso se logró prácticamente intervenir todo ese proceso de pirámides que estaba ya carcomiendo a la sociedad colombiana, tumbando a cuanto colombiano se atravesaba. ¿Y habrá decretos nuevos en estas horitas? Vamos a sacar 2 últimos decretos. Esto es una chiva. El primero es el que autoriza a los agentes interventores a presentar las declaraciones de renta, que la tienen que presentar, pero con gravamen cero, es decir, que no haya recursos de los que se han incautado, de los que se han logrado volver a reintegrar para repartir
a los damnificados de estas pirámides, o sea que el Estado no va a cobrar impuestos. Es decir, se les condona, dijéramos eso, y la gente interventor tiene esa facultad. Claro, en beneficio de que ese recurso se pueda entregar a los damnificados. Y el otro decreto... y eso debe sumar muchos millones. Uy, claro, no, eso es una cosa alta. Los gastos, el segundo decreto, los gastos que haya que pagar por administración y honorarios, por ejemplo, a los agentes interventores, los va a pagar el gobierno. Se autoriza a los agentes interventores a anular directamente los contratos simulados, los ilegales sin necesidad de un proceso judicial, obviamente, exactamente, sin juez, pero claro, con un debido proceso. Y los testaferros o terceros pueden entregar directamente sus bienes al agente interventor para evitar un proceso de extinción de dominio. O sea, se faculta a los agentes interventores para que reciban directamente esos bienes. Todo esto agiliza de una manera muy impresionante el proceso para que rápidamente se pueda repartir esos dineros a los damnificados. Pues ministro, gracias y lo dejo ir para que pueda firmar esos decretos como presidente en funciones. Y gracias y bueno, vamos a ver cómo empieza esta legislatura próxima. Mientras tanto, mucha suerte, señor. Mariana, este es el año bueno, nos va a ir muy bien, vamos a hacer cosas muy importantes. Porque el pasado fue difícil. Fue duro. Pero bueno, vamos a hacer una cosa muy importante. Estamos haciendo una cosa muy importante por el país con el presidente Uribe y desde el ministerio vamos a tener unas grandes metas de realización. Pues mucha suerte, señor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana, muy amable. ¿Qué irá a decir el presidente de Cambio Radical, el doctor Germán Vargas Lleras? ¿Seguirá con el viceministerio que se le ofrece? Pues aspiramos a tener aquí mañana a la hora precandidato. Bueno, y en Bogotá también se está cocinando otro remesón, pero este no será por cargos, sino por impuestos. En un momento difícil, muy difícil para él y para el país, el alcalde Samuel Moreno se lanza a hacer la actualización catastral, un procedimiento que no se hace desde el año 2003 y que en el 2006 puso a temblar al alcalde Lucho Garzón, que optó por no aplicar la medida. Esto significará que para más de 800.000 predios el avalúo catastral crecerá y en algunos casos hasta se duplicará, lo que implica a su vez aumentos en el impuesto predial, muy altos para unos y bajos para otros. Se volverán a presentar las mismas protestas y las presiones que enfrentó Garzón, sobre todo los poderosos comerciantes. Pues el secretario de Hacienda del distrito, Juan Ricardo Ortega, le dice a Darío Fernando Patiño que este proceso no será traumático para la mayoría y le explica por qué. Admite que se va a castigar a los acaparadores de tierra y a quienes han hecho grandes negocios con los inmuebles. Darío Fernando Patiño entra al radar. Juan Ricardo Ortega, secretario de Hacienda de Bogotá. Explíqueme, por favor, a mí y a los bogotanos, cómo así que de un momento a otro a cerca de 600.000 predios le va a aumentar su valor catastral y además el impuesto que paga por eso, algunos hasta 70%. ¿Cómo es eso? Mario, Bogotá logró hacer lo que es hoy en día, en educación, en salud, en transporte, gracias a que los bogotanos pagaban el 80% del valor comercial de sus predios de impuesto. Y como esos procesos se dejaron desactualizar, y los valores de los predios no se actualizaron durante 6 años, estás en el 57%. Antes de ver cuánto va a subir y los topes, ¿por qué se dejó desactualizar? Se ha hecho grandes esfuerzos y lo vienen haciendo desde hace muchos años, pero tener esto es difícil y requiere enormes inversiones y requiere una enorme voluntad política para continuamente ir barajando un impuesto como es el predial al cual la gente se acostumbra. Pero el predial, como es el impuesto, como el pago de la cuota de mantenimiento de un edificio, si el edificio no le da el mismo trato a todos los pisos, no le puede cobrar el mismo mantenimiento a todos los pisos. Y eso es lo que uno hace, uno va reequilibrando cómo la ciudad le mantuvo la infraestructura vial, el acceso a hospitales, a centros educativos, el acceso a transporte público. Como eso se va haciendo en la ciudad, va cambiando el valor de los predios. Y eso debe ir actualizándose para que vaya cambiando el predial. ¿Cuánta es la relación entre el valor comercial de un predio y su avalúo catastral? Lo ideal. No hay ideal. Tradicionalmente en Bogotá se considera que el 75 y el 80% eran cifras adecuadas. ¿Y rezagado en cuánto está? 57% del valor comercial. Entonces tomamos una decisión de que lo que es la tierra se mantenga cercana al valor comercial, 90%, pero lo que son las construcciones se mantengan en 60%, para tener un colchón en caso de que los precios lleguen a estancarse o a bajar. La gente no quede en ningún caso pagando por encima del valor comercial, que es lo que dice la ley.
Bueno, ¿y cuánto, en el caso extremo, cuánto puede aumentar de avalúo catastral un predio en Bogotá? Depende del valor del predio en el avalúo del año pasado. Si la gente mira cuál era el valor de su predio en el año pasado, va a saber cuál es el incremento. ¿Cuál es el aumento máximo? Para predios de 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos, 65%. De valor catastral. De valor catastral. ¿Y eso sí. qué incidencia tiene sobre el impuesto? ¿Cuánto va a ser el aumento máximo de impuesto predial que se va a tener en Bogotá? Pues si tuvieran un predio de 4.500 millones de pesos, que se duplica en valor, que pasa a 9.000 millones de pesos, el incremento sería 28 millones de pesos. Pero eso sería un caso. La gran mayoría de los predios, el 80% de los bogotanos viven en viviendas de menos de los 200 millones de pesos, que si se les duplica el valor, el mayor incremento que podrían llegar a tener sería un 20% sobre el impuesto del año pasado. Un 20% en el valor de un impuesto es mucho, cuando bueno, el salario ha subido al 7,5%. Es un aumento grande de impuestos. Es un aumento grande en impuestos para personas que llegan a tener un bien que se duplicó en valor. Muy pocos bienes en esos estratos se duplicaron de valor. Es un ejemplo. Depende de cuánto aumentó el valor del predio y no hay una regla. A algunos les fue muy bien, se hicieron más ricos, vale más la casa, a otros no les fue tan bien, vale menos, y eso es lo que va a terminar en últimas, quién paga más, quién paga menos. ¿Y cómo así que hay algunos a quienes incluso su valor catastral puede bajar y también su impuesto predial? La ciudad es una lotería. Una obra pública a veces genera enorme riqueza, a veces destruye riqueza. Entonces, si se llega a generar mayor violencia, si llega a haber criminalidad en la zona, esos predios valen menos. Y eso se termina registrando en los modelos y esas viviendas van a pagar un menor impuesto. Esta norma aparentemente va a castigar a los lotes de engorde, a esos terrenos improductivos. ¿Cómo los va a castigar? Va a castigar a aquellos que se pueden urbanizar. Cuando haya algún tipo de limitación ambiental o algún tipo de norma que no permite que se pueda explotar de manera lucrativa el predio, a esos les cae inclusive. Cuando tiene alguien un lote de engorde, pues está privando a la ciudad de algo muy sentido, que es la oferta de tierra para la generación de viviendas. Hay como 200.000 bogotanos que no tienen acceso a un predio. Nosotros tenemos la firme convicción que si la tierra existe, tiene que ser un bien productivo, y la forma que sea productivo es que salga a la oferta, y si no, pues que pague el costo de oportunidad de todos esos bogotanos que no tienen acceso a una vivienda por el alto precio de la tierra. Y ese impuesto es alto, este es 3.3% y se va a mantener al 90% del valor comercial. Y los centros comerciales, algunos también van a ser castigados duro, ¿no? Yo no diría castigados, yo diría que los impuestos sobre los centros comerciales son deducibles de su impuesto de renta. Luego, desde el punto de vista de su viabilidad económica, sus situaciones deben ser bastante estables, ¿no? ¿Cuáles son los centros comerciales que más van a tener aumento de su valor catastral? Pues hay los centros más exitosos, los centros comerciales donde se han dado transacciones de 52 millones de pesos cuadrados metro, como Unicentro, que es un hito en lo que es la actividad comercial de nuestro país, y el Centro Andino. Y también vi el Tunal. El Tunal tiene un aumento, pero no de las dimensiones de lo que tienen Unicentro y el Andino. Pero en otros casos cae. Hay centros comerciales que no han tenido, pues cuyos valores se pusieron muy altos desde sus avalúos porque se transaron hace pocos años y que todavía no han tenido ese despegue como tuvo Unicentro en su momento. ¿Esto puede afectar la construcción, el mercado inmobiliario? Nosotros no creemos. Pero la gente que no puede invertir, bueno, en pirámides ya no hay riesgo, los bancos no le dan rendimiento, la gente entonces quiere invertir en apartamentos, en casas. Ahora con prediales más altos, ¿seguirá siendo un buen negocio? Esos negocios todo depende de cómo los estructure. Claramente, si están bien estructurados, siguen siendo buenos negocios, pero tiene claridad cuál es su población objetivo, qué tipo de arrendamientos va a cobrar, qué capacidad tiene de cobrarlos y de alquilarlos en tiempos y la escala. En operaciones en finca raíz el tamaño importa mucho. Para el inversionista casual, la finca raíz es una inversión bien riesgosa y lo está demostrando la evolución del mercado americano e inglés. Eso no quiere decir que la gente no invierta en su vivienda. Ser propietario es muy importante y en nuestras sociedades es muy valorado. Pero yo no veo como evidente que la mejor inversión que uno pueda hacer sea tener una cosa que se deprecia en el tiempo. Las viviendas no generan riqueza en sí mismas. Bueno, y menos, de verdad, con aumento tan considerable en su predial. El destinar la tierra y el destinar los recursos a generar cuadraditos de ladrillos no es la mejor asignación de recursos en una sociedad. Invertir en sociedades que generan empleo, que generan productos, que invierten, que buscan alternativas nuevas para la utilización de los recursos es mucho más rentable para la sociedad y para la gente. Pero en estos momentos, cuando se hay amenaza de recesión, ¿sí es una buena noticia saber que su predial va a aumentar? Nunca es una buena noticia para nadie que le pueda aumentar un impuesto.
pero si uno mira las entrevistas en los países desarrollados donde las ciudades están en crisis, la gente entiende que tener una ciudad, que tener educación, que tener salud, que tener transporte vale. Y si hay una caída en la actividad económica, no lo puede pagar la industria del comercio, porque si no todos quedaríamos desempleados. Lo pagamos todos poniendo un poquito, pagando el alquiler de la ciudad, que es el predial. En el 2006, Lucho Garzón fracasó con su intento de hacer una actualización catastral. ¿Por qué fracasó en ese momento? ¿Por qué ahora no va a fracasar? Yo no puedo entrar a juzgar por qué fracasó el alcalde Garzón. Estos son procesos muy complejos. Estamos hablando de 828.000 predios. Si uno magnifica algún error que se comete y la gente toda se alinea de que no hay la voluntad o no hay la capacidad de pagar un tributo, pues se vuelve imposible socialmente el sostenerlo. Nosotros hemos tenido mucha cautela de ponerle topes a los posibles aumentos. Para la mayoría de los bogotanos los aumentos van a ser nulos o muy bajitos. Para algunos casos los aumentos pueden ser importantes, como el caso de unos centros comerciales. Pero cuénteme sin calificarlo y sin juzgar. En el caso anterior, ¿hubo aumentos hasta de cuánto? No, hubo aumentos que generaban en muchos casos crecientes del 100% del tributo. Hubo errores también en la contratación de la metodología y todo eso, ¿no? Eso dicen, eso lo tienen que demostrar las Cortes. El debido proceso es el único que podrá decir qué errores hubo y quién deberá pagar por esos errores que fallen las Cortes. Bueno, pero ustedes admiten que incluso en este podría haber errores. ¿Cuándo la gente puede reclamar? ¿Cuándo es evidente un error en esta liquidación que va a venir? En todo censo hay errores. Y es normal estadísticamente que uno cometa errores hasta el 5%. Más del 5% me empezaría a preocupar. Eso es una cantidad de personas, ¿no? 30.000 predios podrían estar afectados. Entonces creemos que es mucho menos. Para esas personas vamos a montar mecanismos para que ellos puedan reclamar. Si ellos creen que el valor de la valía es mayor que el valor comercial de su predio, tienen derecho a que se les corrija la baja y así estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, si mi valor catastral yo considero que es superior al valor comercial, que eso está determinado por el mercado, en fin, puedo reclamar. Claramente puede reclamar y nosotros haremos todos los trabajos de ir a verificar. Igualmente si el número de metros de la vivienda está equivocado y la vivienda tiene menos metros o más, ¿no? Si alguien pues generosamente nos actualiza la información, nosotros corregimos por el área y eso también cambia el valor de la vivienda. ¿Puede reclamar antes de pagar o es pague primero y pague después? No, reclame apenas encuentre el error porque el pago no está vinculado al reclamo. Esto se va a prestar para muchas interpretaciones, algunos reclamos justos, otros no muy justos. ¿Están preparados para la avalancha? Estamos preparándonos para la avalancha, no estamos totalmente preparados todavía, pensamos tener todo listo a partir del 22 de enero, tenemos hasta el 15 de mayo, que es la primera fecha de pagos con descuento del 10% del impuesto predial, otro descuento adicional para aliviarle las cargas a los bogotanos, y creemos que tenemos la capacidad de entender a mínimo 10.000 hasta 20.000 posibles reclamos. Bueno, nos vemos en mayo entonces, a ver cómo les fue. Mayo 15 yo que podemos darle a los bogotanos el parte que se hizo un trabajo para mantener la información actualizada de Bogotá y para que Bogotá cuente con los recursos que requiere para operar y poder hacer las